Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Tito. Y en esta ocasión continúo con el capítulo 3 y el versículo 5, la segunda parte, donde dice este versículo: Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A modo recordatorio, anteriormente estuve compartiendo que la justicia divina es tan completa que no se alcanza por obras humanas, recibiéndose tan solamente por la gracia divina que la otorga y la fe que instrumentalmente la recibe. Dicho esto, continúo con la segunda parte de este versículo, donde sigue diciendo que la verdad expresada está también confirmada en la Escritura, cuando dice, en el Salmo 143, versículo 2, No entre en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. La radicalidad del versículo es definitiva, ya que Dios no tiene necesidad de entrar en juicio con el hombre, porque todos, sin excepción, no tienen modo alguno de justificarse delante de Él. Y anticipadamente y definitivamente el hombre es pecador, por tanto injusto y sin posibilidad alguna de alcanzar por su esfuerzo propio meritorio la justificación delante de Dios, ya que no hay justificación posible en base a esta limitación, porque la carne, siempre limitada, está vinculada a la carne y además está orientada del hombre hacia la impiedad en todas sus dimensiones, que afecta plenamente todas las áreas de la vida del hombre en la carne. La justicia humana es carne, por tanto, indigna delante de Dios, por lo que no solo puede esperar que Dios pague a cada uno según las obras, no solo la dimensión externa, sino también en la interna, es decir, lo secreto de los hombres, como señala Romanos capítulo 2 y versículo 16. Esa es la razón que llevó a Job a decir, en Job capítulo 9 versículo 20, Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Debe entenderse que cuanto podamos hacer no sirve para la justificación delante de Dios, sino todo lo contrario, como elemento acusador en el juicio divino. Pablo llega a una conclusión, y es que Dios nos salvó por su misericordia. Y la misericordia es la orientación del amor hacia el miserable para resolver su miseria. Es pasar la misericordia por el corazón. Así, por tanto, cuando Dios ve nuestras miserias, le pasa por el corazón, y esto lo mueve a ser misericordioso para nuestras vidas, ofreciéndonos la salvación de la gracia en Cristo Jesús. Y note que Dios es la manifestación infinita del amor, ya que se mueve a misericordia, por la condición en que se encuentra precisamente el pecador. Y la paga del pecado, que es muerte, condena a eterna perdición a todos los hombres, puestos que todos son, es decir, somos pecadores. Esa situación miserable es atendida por Dios para alcanzarlos a salvación, a quienes por derecho no tienen posibilidad alguna de ser asistidos por Él. También debe de entenderse que el plan de salvación no se produjo por la condición del hombre, sino por la soberanía de Dios, que lo estableció antes de la fundación del mundo. Nótese lo que dice,
en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9, donde dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y el medio que Dios utilizó para salvarnos fue el lavamiento de la regeneración y la salvación por el Espíritu Santo, ya que ambas van unidas y debieran considerarse como dos aspectos de una sola obra. Ninguna otra obra física o ninguna ordenanza puede explicar este lavamiento de regeneración. Y nótese que no se trata del bautismo de agua, sino de la aplicación de la obra redentora del Hijo de Dios a cada pecador que cree, es decir, no es un bautismo físico, sino de uno espiritual, ya que mediante esta obra del Espíritu el cristiano es santificado o purificado para Dios. La antigua dispensación tenía tipos de estos en los muchos lavamientos rituales para la purificación del pecado, y todo esto incluye con el bautismo del Espíritu, que vincula al pecador que cree en Cristo mismo, dándole la vida eterna y el perdón de pecados, pero a la vez lo introduce, es decir, lo sumerge en Cristo para la formación de un cuerpo en Él. La primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La obra justificadora de la cruz es aplicada a cada creyente, y le son borrados además todos los pecados. Así pues, el lavamiento espiritual permite la purificación, como el apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 14, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Está expresando el sentido de pureza por la aplicación de la obra expiatoria de Cristo. La primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Los vestidos espiritualmente hablando del no regenerado están sucios y están contaminados precisamente por el pecado, pero por el lavamiento el creyente ha sido dotado de vestidos blancos, ya que está vestido de Cristo. Romanos, capítulo 3 y versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por esa causa, los vestidos están emblanquecidos al haber desaparecido ya las manchas de la corrupción por la acción limpiadora de la obra de la cruz. Y nótese que la limpieza se alcanza en la sangre del Cordero. Aunque la reposición griega sería mejor usarla en el sentido de por, es decir, no los emblanquecieron por el hecho de lavarlos en la sangre, sino por la acción limpiadora de ella. La expresión del lenguaje figurado describe el acto de la fe, por el que se aplica la sangre de Cristo y se describe la regeneración de aquel que cree. El lavamiento de los vestidos como señal de purificación aparece ya en el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 19, los versículos 10 y el versículo 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y esta es la misma enseñanza del Nuevo Testamento, como enseña el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También de la misma manera enseña el escritor en la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 9 y versículo 14, donde dice: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Y de forma directamente referida a la salvación, enseña el apóstol Pedro, en su primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 2, donde dice: «Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas». La sangre de Cristo se aplicará al que cree, para limpieza, purificación y redención. El perdón de pecados se alcanza por la fe en aquel que murió en la cruz. Note que es un contingente de redimidos por la sangre de Jesucristo y por tanto una multitud de creyentes que están en la presencia de Dios procedentes de la gran tribulación, como enseña en Apocalipsis. Ya que con el lavamiento, formando parte de la obra salvadora de Dios, está la regeneración que aquí se aplica a personas. Y esta regeneración es equivalente al nuevo nacimiento. Note que la regeneración es una necesidad para llevar a cabo el programa y también el propósito de la salvación. Jesús dijo a un conocedor de la Escritura y maestro de la ley, Nicodemo, que para acceder al reino le era necesario que naciese de nuevo, es decir, que fuese regenerado, como señala Juan capítulo 3 versículo 6. La imposibilidad de estar en la presencia de Dios, gozar de una relación directa con Él, es imposible en la condición del hombre natural, ya que el pecador, con su pecado, no puede estar en comunión con Dios, que es santo. El Salmo 24 y los versículos 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Además, el no regenerado no puede vivir en obediencia a la voluntad de Dios por su propia condición de incapacidad. Y también igualmente es imposible tener vida eterna a quienes están muertos en delitos y pecados. Y ahora daré algunos versículos para entender la obra de Dios en la vida de los cristianos, ya que la regeneración es necesaria para capacitar al hombre a fin de que pueda ser templo de Dios en espíritu, como señala 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16. También la promesa de Dios para el salvo es que tenga vida eterna, Juan capítulo 3 versículo 16. Y la vida eterna es la vida de Dios, sin principio ni fin. Esa vida está en el Hijo, como señala Juan capítulo 1 y versículo 4. Además, Jesús afirmó que Él es la vida, Juan capítulo 4 y versículo 6. Y Él mismo dijo que su misión por la que vino al mundo era para dar vida al pecador, Juan capítulo 10 y versículo 10. Mediante la regeneración del Espíritu, Cristo es implantado en el creyente, Colosenses capítulo 1 y versículo 27. La regeneración produce una resurrección espiritual, como señala Efesios capítulo 2, versículos 1, 4, 5 y 6. Y esta operación es posible por la acción vinculante que el Espíritu hace en el pecador, creyente, dirigiéndolo vitalmente al Salvador, es decir, a Cristo Jesús. Y note que la regeneración
dota de una nueva forma de vida, teniendo comunión con Cristo y siendo partícipe también de la naturaleza divina. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta nueva forma de vida está detallada en el apóstol Pablo, cuando dice en Romanos capítulo 6, los versículos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por tanto, el que ha sido bautizado en Cristo entra en una nueva posición en Cristo. Y por esa posición, la relación de esclavitud con el pecado ha sido cortada, recibiendo plena libertad y siendo dotado para llevar a efecto la vida de santificación. Esa identificación con Cristo opera un poder libertador sobre el yo, como señala Gálatas capítulo 2 y versículo 20, pero también lo hace sobre la carne, como señala también Gálatas capítulo 5 y versículo 24, y también lo hace sobre el mundo, Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Cristo comunica vida a la nueva humanidad en Él como espíritu vivificante, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 45. Y finalmente, la regeneración dota al creyente de un corazón nuevo, templo donde Dios reside en el creyente y donde el Espíritu le capacita para la obediencia a los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo habla también de la renovación. Mientras que la regeneración es un acto instantáneo, por tanto la renovación, que es esencialmente el proceso de santificación, es una actividad que dura toda la vida del creyente. La renovación es una operación en la que Dios capacita y el hombre actúa conforme a esa capacidad, mientras que para la regeneración no se exige nada del hombre. Para la renovación es necesaria la redención incondicional del hombre a Dios. Y note que la santificación, que es también la renovación, es la operación que el del pecador renovado, su orientación hacia la imagen de Cristo y también la capacidad para el buen obrar, produciendo en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Y esto le permite progresar a día hasta conformarse a la imagen de Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 10. La obra de regeneración se aplica también al Espíritu Santo. Y daré algunos versículos para aplicación a nuestras vidas en Cristo, ya que el Espíritu Santo opera en cada creyente para conducirlo en la dirección que Dios ha determinado para el santo, esto es, para quien ha separado del mundo para sí. El estado perfecto se alcanza en la glorificación. Efesios capítulo 5 versículos 26 y 27, ahí lo tenemos. Y la santificación es la expresión de la voluntad de Dios para el creyente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. La vida santa exige la separación del pecado. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Dios demanda a su pueblo que salga de la corrupción del mundo y se aparte de ese sistema. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 17. La santificación práctica demanda una entrega incondicional a Dios. Romanos capítulo 12 versículo 1. Para un modo de conducta
consonante con el llamado celestial. Efesios capítulo 4, versículo 1. La orientación del creyente es también una orientación celestial. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Ahora bien, la expresión de vida santa comprende todos los aspectos de vida del creyente, de los que se ha considerado anteriormente, ya que la santificación es obra del Espíritu Santo que santifica al creyente para Dios, y la salvación, que comprende también la santificación, es posible por la obra del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Así pues, la obra de Dios, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la responsabilidad del hombre en el ejercicio de la fe, son igualmente necesarias en la salvación. Los gentiles son ofrenda agradable a Dios por la obra santificadora del Espíritu, como dice Romanos capítulo 15, versículo 16. Nótese que sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios es imposible una vida victoriosa para el cristiano. Gálatas capítulo 5, versículo 16. La vida de santificación consiste en manifestar un carácter divino que solo es posible para quien está sometido al Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ahí tenemos el fruto del Espíritu. Y esto es posible por la residencia de la tercera persona divina en el creyente, ya que cualquier esfuerzo del creyente para conseguir la renovación por sí mismo será un fracaso, porque solo es posible por la acción del Espíritu de Dios. Zacarías, capítulo 4 y versículo 6 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: El cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes por Jesucristo en forma abundante. El sujeto de la cláusula, como en la anterior, es Dios Padre, ya que fue enviado tanto del Padre como del Hijo, pero el Padre lo derramó sobre los creyentes en respuesta a la petición del Hijo, ya que ambos lo envían conforme a la promesa de Jesús. El efecto del Espíritu permanece en el alma cristiana, como consecuencia de que ha hecho morada en él, como señala la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 19, la segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 22 y Gálatas capítulo 4, versículo 6. La efusión no puede por menos que ser abundante, puesto que no se ha dado alguna virtud procedente del Espíritu, sino que se dio el mismo Espíritu. Aunque ha sido enviado del Padre, se da por medio del Hijo, a quien se llama aquí nuestro Salvador. En toda la operación, esto es, exteriorizada de la Santísima Trinidad, y nótese la actuación de las tres personas es completamente natural. Sin embargo, la única que hace posible la presencia del Espíritu es la segunda, como Salvador, que lleva a cabo la redención del hombre. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, en la carta a los Romanos, Pablo se refiere a lo vano de cualquier esperanza del hombre de merecer la gracia de Dios. Nada de lo que podamos hacer puede obligar a Dios a tratarnos bien, ya que la salvación se efectúa no por obras, sino por gracia divina. Por tanto, para el pecador la única esperanza radica en la respuesta de nuestro espíritu dispuesto al ministerio
de convencimiento del Espíritu Santo de Dios. Respuesta, por otro lado, que nos impulsa al arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero y también a la búsqueda de la misericordia divina. Pero nótese que la iniciativa siempre parte de Dios y del Espíritu Santo, que nos capacita para responder. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el Señor Jesús está hablando de cuando venga el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ya vino, y su trabajo consiste en convencer al mundo de pecado. En este caso, amigo y amiga, oyente, si tú te sientes una persona pecadora delante de Dios, solo me queda invitarte a ti ahora a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir al Salvador Jesucristo en tu corazón y para que su Espíritu venga a ti. Ora conmigo ahora y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, entiendo que todo esfuerzo humano por alcanzar el cielo es inútil. Solamente con un arrepentimiento sincero me acerco ahora a ti para pedirte perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, absolutamente de todos, y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.